Y por fin llegamos al 11S. Llegamos al origen de todas las conspiraciones modernas y el atentado, la operación de bandera falsa, reconocida por ellos, como vais a ver a continuación, que ha dado origen a este movimiento. Da igual que hayas investigado muchísimo el 11S, este vídeo lo tienes que ver porque es aquello que estábamos esperando. Es decir, el vídeo, el primero de los 5 vídeos que ha publicado el señor Tucker Carlson por Twitter, el resto ya están publicados, pero de momento son de pago, corresponde con la información censurada de la Comisión Parlamentaria Norteamericana sobre los atentados del 11S, que se cerró en falso, atribuyendo a una serie de errores el que el país más poderoso de la Tierra pudiera ser atacado por unos locos, unos beduinos venidos de Arabia Saudita. El atentado del 11S, como os he dicho, es el origen de este movimiento y fue lo que nos llevó a entender muchas otras cosas, fue lo que nos despertó. Por eso, el que ahora aparezca la verdad sobre el 11S, y estoy haciendo este vídeo el 25 de septiembre del 2025. Estoy casi seguro que este vídeo tenía que haber aparecido el 11 de septiembre, pero no lo hizo, no apareció, Tucker Carlson no lo publicó porque habían matado a Charlie Kirk el día anterior, con pleno conocimiento, evidentemente, y de esa manera pues pretendían precisamente evitar que se contaran estas cosas que os voy a contar a continuación. Hay otro aspecto muy importante del 11S porque, como he tratado en libros como El sentido de la historia, en La locura moderna e incluso en el último que he publicado, Fuera de sí, el atentado de las Torres Gemelas es el origen del trauma psicológico que ha impedido a la gente precisamente enterarse de la conspiración. Estos son temas psicológicos relacionados evidentemente, pero que no es el objeto de este libro y, bueno, pues yo os invito a que compréis estos libros, bueno, pues si queréis saber no solo cómo se produjo ese atentado, que, bueno, también os recomiendo que leáis, o sea, que veáis vídeos como Loose Change y Los eslabones perdidos del 11S, para que os pongáis al día. Yo, a estas alturas, no voy a explicar toda la conspiración del 11S porque es un tema que he contado, pues, imaginaos, 24 años. Estamos ya en otra fase de la película. Estamos en la fase de la película en la cual ya los buenos han tomado el control y van a contarnos, bueno, pues en cómo se generó esa conspiración. ¿Cómo fue posible que el país más poderoso de la Tierra fuera atacado por unos locos beduinos venidos de Oriente Medio? Y a continuación voy a resumiros el primero de los vídeos que ha publicado el señor Tucker Carlson. Este caso está traducido al castellano, con lo cual, bueno, pues vais a poder ir viendo cosas, no lo voy a poner entero, evidentemente, pero sí que os voy a destacar algunos de esos elementos. Y sobre todo os voy a resumir lo más importante. Insisto, aunque hayas visto toda la información sobre el 11S, aquí aparece información nueva porque es el momento en el que los sombreros blancos, los buenos, la conspiración positiva, te va a explicar por qué y cómo se ocultó la verdad. Y básicamente el personaje central de este vídeo es un tal Mark Rossini, que es nada menos que el agente del FBI que colaboraba con la CIA. Y aquí, pues, una información novedosa que no conocíamos anteriormente y que, bueno, os voy a mostrar al tipo, que aparece como en el minuto 4 o 5, lo vais a ver por aquí. Eh, Muy elocuente el hombre, bueno, el hombre también es muy importante en este vídeo, el señor John Brennan, como veréis, el papel que desempeñó John Brennan, que luego fue director de la CIA. Y bueno, pues básicamente nos enteramos de que el FBI tiene una estación, le llaman, eh, ALEC, en la CIA. Es decir, como la CIA hasta ese momento se dedicaba a la inteligencia internacional y el FBI al espionaje, como temas de inteligencia dentro de United Station, por ahí, dentro de Estados Unidos, porque la CIA tenía prohibido actuar. Es Mark Rossini, de la izquierda, aquí lo veis, aquí de jovencito, ya la debéis saber, de mayor. Muy elocuente. Y uno de esos agentes que nos había avisado Tucker Carlson, aquí lo veis ya, este es el personaje central. Estamos hablando del tipo
que llevaba las operaciones de contrainteligencia del FBI dentro de la CIA. Insisto, en los cuarteles centrales de la CIA, el FBI tiene una unidad destacada para comunicarse directamente, ¿vale? Y este hombre, pues, estuvo ahí no solo en el 11S, sino en los años anteriores investigando a Al Qaeda, ¿vale? Entonces, lo que nos cuenta es que la CIA en realidad no tenía agentes infiltrados en Al Qaeda. Estamos hablando de los años 90. ¿Sabéis? Atentado de Nairobi en 1998, después US Cole, barco de la Armada norteamericana que fue atacado por Al Qaeda. Entonces lo que hacía era trabajar a través del ISI, que son las fuerzas de inteligencia pakistaníes. Es decir, que los pakistaníes están infiltrados en la CIA, perdón, en Al Qaeda y a su vez le ofrecía la información. Bueno, por aquel tiempo, la NASA, la NSA, perdón, NSA y la CIA controlaban todas las transferencias y bueno, toda la inteligencia electrónica, digamos, la, de esta realidad y las telecomunicaciones y supieron de una reunión de Bin Laden en Yemen, como estáis viendo aquí. O sea, toda esa comunicación la tenía la CIA, lo que pasa es que no se lo contó al FBI. Luego, posteriormente, el FBI tuvo acceso a información después de ese atentado de Nairobi y, bueno, pues, encontraron que Bin Laden estaba en Yemen, cosa que no hicieron nada. Y, bueno, pues después hubo una reunión en Kuala Lumpur, en Malasia, donde se reunieron activistas de Al Qaeda de todo el mundo. Esto fue en el año 2000. Nuevamente, la NSA y la CIA lo sabían, porque habían interceptado comunicaciones de Dubái y, bueno, pues no hicieron nada. No solo no hicieron nada, sino que teniendo conocimiento de dos sauditas que habían volado desde Dubái hasta Kuala Lumpur, uno de ellos Al Mithan, les dieron visados para entrar en Estados Unidos, a dos de ellos. ¿Y qué pasó? Que en el consulado de Estados Unidos en Jeddah, en Arabia Saudita, fue donde se dieron esos visados. ¿Quién era el jefe del servicio de la CIA en Jeddah? Pues nada más y nada menos que el señor John Brennan, que en época de Obama llegaría a ser el jefe de... Bueno, cuando los agentes del FBI, este hombre, Mark Rossini, y su compañero, se enteran de lo que está pasando, se enteran de cómo se está infiltrando Al Qaeda en Estados Unidos, hacen una comunicación al CIR, un informe central de inteligencia, requiriendo a la CIA que haga algo. ¿Y qué pasó con esa comunicación? Bueno, pues que no hicieron nada. Dijeron al FBI que se callara. Luego esto averiguaría el por qué, porque esto salió ya en la comisión de investigación del 11S. Total, que para el año 2000 han entrado dos miembros de Al Qaeda en Estados Unidos, concretamente en California. Se tiraron viviendo allí un año. Vamos a ver el minuto 12, que lo cuenta muy bien, absolutamente vigilados. Tan vigilados como que el casero que les alquilaba la casa era un agente de la CIA. E incluso supieron, a ciencia cierta, que nada más llegar ahí, se entrevistaron con un miembro de la embajada del consulado de Arabia Saudita en Estados Unidos, el señor Aymar Bajouni. Y ese hombre fue el contacto de los sauditas con los secuestradores de los aviones, con los terroristas. Es decir, como dice el propio Mark Rossini, que la CIA utilizó a los sauditas como puente intermedio para controlar a los secuestradores. ¿Para qué? Bueno, pues sí, bueno, nos hemos saltado una parte muy importante. Voy a continuar. Bueno, básicamente es, pues, utiliza a los sauditas
por si acaso les pillaran, decir lo que acabó sucediendo, que la culpa la tenían los sauditas. Aquí va a aparecer, esto es que estáis viendo es el informe oficial de la Comisión Parlamentaria sobre los ataques del 11S, que como veréis a continuación, pues estuvo totalmente dominada por los propios conspiradores. Y aquí vais a ver la respuesta que le dio los agentes de la CIA a los del FBI de por qué no estaban deteniendo a esos dos supuestos terroristas de Al Qaeda que estaban viviendo en San Diego durante el año 2000. Y bueno, pues uno de ellos, Omar al-Bayoumi, dijo que estaba trabajando para los servicios de inteligencia sauditas cuando contactó con al-Hazmi y al-Mihar en San Diego. Y bueno, pues el que era zar antiterrorista de la Casa Blanca en aquel momento, Richard Clarke, justificó el por qué la CIA no hizo nada. Y aquí está, bueno, pues digamos que la patata caliente, uno de los momentos centrales de este vídeo. Decía que la CIA estaba llevando a cabo una operación de bandera falsa para reclutar a secuestradores. Según el señor Clark, esta operación de bandera falsa hubiera incluido al Bayoumi. Bayoumi era el contacto de la embajada saudita con los secuestradores. Hubiera implicado a Bayoumi haciéndose amigo de los dos secuestradores para intentar convencerles de que fueran, que se unieran a la causa. Aquí esta frase es absolutamente demoledora. Yo la verdad es que no lo conocía, pero aquí está todo. Porque al mismo tiempo que ellos se defienden, fijaos, de que la CIA fuera quien realmente estuviera manejando a los secuestradores, a los futuros terroristas del 11S, llevando a cabo una operación de bandera falsa. O sea que realmente está reconociendo que fue un atentado de bandera falsa. Así que el señor Mark Rossini, bueno, pues dice bien claro, este agente del FBI, que es, digamos, esa fuente de los soldados blancos, que estuvo ahí, que no pudo impedir los ataques del 11S y se ha tirado veintitantos años, digamos que resguardado a la espera de este momento para contar lo que sabe. Y la realidad es que la comisión parlamentaria no llamó a declarar al jefe de la CIA ni habló de esa reunión de Kuala Lumpur, que estaba ya para entonces totalmente vigilada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Aquí veis que, bueno, pues cuando el FBI se contactó con la CIA, dijo que esos hombres no estaban en sus archivos, lo cual es mm, parcialmente verdadero, porque como os he dicho, utilizaron los sauditas como señuelo para ocultar que realmente era la CIA quien tenía controlados sus nombres, porque conocían sus nombres reales desde el minuto uno en que llegaron, sabían dónde vivían, en San Diego, los nombres y el teléfono de estos hombres aparecían incluso en las páginas amarillas y, como he dicho antes, cuando llegan a Los Ángeles, incluso se entrevistan con este agente de inteligencia saudita que trabajaba para la embajada, a su vez con el príncipe eh, Bandar, muy conocido porque tenía negocios con los judíos. Así que, por si hiciera falta algo más, en el Reino Unido, al tal Bayoumi le investigaron y encontraron entre sus apuntes en un cuaderno el dibujo de un avión y unos cálculos matemáticos que tenía que ver, bueno, pues con un accidente. Así pues, como os digo, todo queda bastante claro de cómo utilizaron a los sauditas para, como señuelo para ocultarlo. Eh, y bueno, pues la patata caliente, digamos, la pistola humeante, como dicen los norteamericanos, es que la mayor parte de esos 19 secuestradores terroristas que atentaron en esa fatídica fecha, el 11 de septiembre del 2001, habían recibido su visado en la misma ciudad saudita, que es Jeddah. Y quien estaba al mando
de la CIA y el tema de los visados en esa embajada, el señor John Brennan, que, como digo, finalmente acabaría siendo el jefe de la CIA y que, sabéis que Stone Rider ha colocado en el segundo puesto, después de James Comey, como los próximos a ser encausados y procesados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ya como último dato en este primer vídeo, que digo, está estupendamente explicado, es la versión oficial verdadera, o sea, la verdadera versión oficial de los atentados, el comienzo por lo menos de ello. Se cuenta que ya en agosto del 2001 hubo agentes de la CIA que, ya asustados de lo que venía, porque evidentemente son muchas señales de que estos hombres querían hacer un atentado, decidieron contactar con el FBI para contarle las cosas que sabían acerca de lo que estaban planeando estos. Un dato más, uno de los secuestradores era un marroquí de origen francés llamado Massaoui, al cual también se le investigó, pero no miraron en lo que tenían en su ordenador. Otra muestra más de cómo se abstuvieron de investigar, evidentemente, porque si hubieran investigado este ordenador, pues hubieran aparecido nombres de los financiadores, que a su vez pues es el origen de todo, ¿no? El que pone el dinero es quien realmente está teniendo el control de esas operaciones. Así pues, este es el resumen de este primer vídeo de Tucker Carlson sobre el 11S, y en la medida en que vaya liberando más, me haré eco de ellos y os los iré resumiendo. De todas maneras, pondré el enlace para que veáis el original, que está a día de hoy en Twitter. Ya digo, en los libros en los cuales se han analizado las consecuencias del 11S a nivel psicológico y, bueno, pues como primer hito de toda esta conspiración que se ha desarrollado en el siglo XXI, pues El sentido de la historia, MK Ultra Social, Fuera de sí, los podéis comprar aquí. Y aquí los podéis ver todos, mis libros en inglés, mi página, mi canal de Telegram y las donaciones aquí en periódico@rafapar.com. Bueno, gracias por la atención y hasta otra.